bienvenides. Soy Santiago Mayor y esto es Reunión, un podcast para pensar otro mundo. Junto a figuras políticas de nuestro continente, analizamos, pensamos y desarmamos para construir algo mejor. Si no somos capaces de que los proyectos de izquierda sean más eficientes, más eficaces, más innovadores, más colectivos, ¿no? Y más transformadores en términos de la base productiva, ¿qué derecho tenemos allá en la sociedad? Daniel Jadwe es una de las figuras más notorias de la política chilena actual. Comenzó su militancia en las instituciones de la colectividad palestina a la que pertenece y a mediados de los 90 se unió a las filas del Partido Comunista. Desde 2012 es el alcalde de Recoleta, una localidad trabajadora del área metropolitana de Santiago, donde impulsó una serie de políticas sociales que lo llevaron a la trascendencia en el plano nacional. Es uno de los liderazgos más fuertes de la oposición y su nombre encabeza las encuestas para las elecciones presidenciales de 2021. Este 2021, este año se perfila como un año de inflexión, quizás, posiblemente, para la historia reciente de Chile, tanto por las elecciones constituyentes de abril, como quizás por las presidenciales de noviembre. Y en ambos comicios, la izquierda tiene perspectiva de tener buenos resultados. ¿Cómo analizás, cómo ves que se perfila este año posiblemente tan importante? Efectivamente, por primera vez en 3 décadas, la izquierda tiene la posibilidad real de conseguir los objetivos por los cuales se viene jugando hace 30 años, ¿no? Todo esto parte cuando una parte mayoritaria de la población chilena en el 90 decide confiar en la tesis de la concertación de partidos por la democracia, que se decía que se podía salir de la dictadura militar con la constitución de la dictadura, con el modelo de la dictadura, con la impunidad para los crímenes de la dictadura, pero además dándole continuidad a la cultura organizacional de las instituciones que habían gobernado en dictadura y que se mantienen intactas hasta el día de hoy, sobre todo en las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad, ¿no? Y esa tesis, que fue mayoritaria durante mucho tiempo, fue perdiendo adeptos a medida que el tiempo iba avanzando, y que quedaba claro que todas las promesas de cambio, de transformación que se habían hecho, sencillamente no se iban a poder lograr. ¿Esto qué significó? Que el modelo siguió, que se fue profundizando, que las desigualdades se fueron acrecentando, que más allá de temas, entre comillas, que pueden ser formales, como la reducción de la pobreza, pero en términos de pobreza por ingresos, ¿no? En una además reducción súper frágil, porque a la primera crisis todo el mundo vuelve a donde estaba antes, ¿no? El modelo siguió por la misma ruta que la dictadura, y creo que se empezó a revelar una verdad incómoda, que la concertación de partidos por la democracia, la socialdemocracia chilena, esa socialdemocracia que fue tan neoliberal, le había ocultado a Chile. ¿Y cuál era esta verdad incómoda? Que en su seno habían vivido un proceso de convergencia ideológica en lo económico con la dictadura. Y que por lo tanto ellos estaban tan convencidos como la dictadura de que el modelo que teníamos era el que Chile merecía. Y esa tesis empezó primero a revelarse y después a hacer crisis, ¿no? Y empezaron las protestas. En el 94 con 50.000, en el 97 con 200.000, en el 2001 con 500.000, en el 2006 con 1 millón, en el 2011 con más de 1.200.000, y llegamos al 2019 con 2 millones de personas en las calles pidiendo a gritos lo mismo que el Partido Comunista pedía hace 30 años siendo minoría, ¿no? Cuando uno mira la protesta, uno no ve ninguna, uno podría decir ninguna reivindicación que sea original, ninguna demanda que sea novedosa. Son exactamente las mismas demandas del año 90, pero que hoy día ya se han convertido en mínimo común denominador del pensamiento contemporáneo, y por lo tanto ese pensamiento, más allá de que el temor a los rótulos sigue existiendo, de que mucha gente dice, no, mira, esta
revuelta no es de izquierda, no es de derecha, sino que es contra todo el mundo, es finalmente las creencias y las propuestas de la izquierda las que se van convirtiendo en mínimo común denominador del pensamiento de la sociedad actual chilena. Y eso es muy notable. Vos traías recién, algo que obviamente es interesante abordar, que son las protestas, las últimas, ¿no? Las que se iniciaron en 2019, que de alguna manera impugnaron, ahora sí, definitivamente, el modelo neoliberal que venía de la dictadura, que fue continuado en democracia, pusieron en jaque de alguna manera el statu quo en Chile. Sin embargo, y vos también lo mencionabas, hay un cierto discurso de, bueno, las protestas no son de izquierda ni de derecha. No parece haber, a priori, habrá que ver este año con las elecciones, pero no parece haber una representación política clara de esas protestas, de esa movilización popular, ¿no? No hay un partido o una figura, un dirigente, una dirigenta que parezca aglutinar o concentrar esas movilizaciones. Tiene que ver con un proceso histórico, Santiago. ¿Por qué lo digo? Porque la recuperación de la democracia en Chile en 1990 coincide temporalmente con la caída de los socialismos reales y con la crisis ideológica de la izquierda, ¿no? Entonces, la izquierda chilena trata de reconstruirse a sí misma, saliendo de una dictadura que ha destruido todo el tejido social, ¿no? Y que además ha hecho una campaña brutal contra el pensamiento de izquierda, y además a esto se le suma, ¿no?, la crisis, entre comillas, del proyecto histórico de la izquierda. Eso torna la discusión de la realidad política chilena en una discusión cuesta arriba para la izquierda, y que se va reposicionando en el tiempo en la medida que todas las tesis de principios de la década de los 90, con Fukuyama, el fin de la historia del último hombre, ¿no?, el pensamiento único, la visión de la hegemonía ideológica total, cuando esto se empieza a caer, la izquierda vuelve a surgir, y se da primero de América Latina, pero Chile presenta respecto a América Latina un retraso por el impacto cultural de lo que estábamos viviendo. Yo creo que eso es lo que ha empezado a cambiar y lo que empieza a poner nuevamente en valor el proyecto, no histórico, pero sí el proyecto de transformación y de superación del neoliberalismo, por cuanto hoy día creo que si hay un consenso en el mundo es que el neoliberalismo no da el ancho. El Partido Comunista de Chile fue formalmente fundado en 1922 y junto a sus juventudes conforma una de las organizaciones políticas más grandes de ese país. En 1970, la llegada al gobierno de la Unidad Popular encabezada por Allende fue la primera cristalización del programa frentista por el que el partido abogaba desde mediados de la década de 1930. Aunque su participación en el gobierno de Allende no era mayoritaria, propulsó varios de los avances populares más significativos de la época. Tras el derrocamiento de la Unidad Popular y el golpe pinochetista, los comunistas fueron duramente reprimidas y perseguidas y se constituyeron en un pilar de la resistencia a la dictadura. Al regreso de la democracia, la continuada vigencia del orden social del pinochetismo truncó varios de sus esfuerzos políticos, aunque desde sus construcciones gremiales y estudiantiles, reconfigurado y actor de una nueva época política en el país trasandino, el comunismo chileno fue ganando más espacios de representatividad electoral, impulsó con fuerza el reclamo por una nueva constitución y sigue su crecimiento. Me interesa esta historización, esta periodización que venís haciendo, porque yo quería enfocarme, quizás, la izquierda en general sufrió un duro golpe a principios de los 90, pero me interesaba abordar la situación del Partido Comunista de Chile, un partido que, a diferencia de sus pares latinoamericanos, o de muchos de ellos, llegó a ocupar el gobierno nacional, cargos en el Estado importantes, pero con la transición democrática quedó marginado, dictadura mediante, o un poco marginado del sistema político. Algo que ha empezado a cambiar hace ya unos años y que hoy, tu figura, cómo me dicen las encuestas y demás, dan cuenta de cierto cambio, cierta vuelta al centro, o más al centro de la escena del partido,
con toda la carga que tiene, ¿no?, la palabra comunismo, comunista, producto de esta derrota histórica, si se quiere, provocada por la dictadura y luego por la recuperación democrática. ¿Qué, digo, más allá de estos cambios en la conciencia social, esta caída del modelo neoliberal, cuáles son también los méritos que ha tenido el Partido Comunista de Chile para volver a ubicarse en un lugar de preponderancia dentro del sistema político? Yo creo que lo primero es su fidelidad a los principios y valores más que a las estructuras formales, ¿no? El partido sigue siendo un partido comprometido con el bienestar de la gran mayoría y con la defensa de los derechos de los trabajadores. Más allá de que uno discuta si la experiencia soviética o la caída de la experiencia soviética significa el término de una experiencia histórica o de la necesidad de superación del neoliberalismo, lo que está en la base del actuar del partido es seguir trabajando más que en un proyecto, en un trayecto. Y ese trayecto es el de la solidaridad, es el de los derechos fundamentales, es el de la crítica a los abusos del modelo, y esto, cuando se convierte en una situación permanente que además te da la opción de empezar a llegar a pequeños espacios de poder en donde el Partido Comunista demuestra que la vida puede ser completamente distinta, a través, por ejemplo, de la gestión de los gobiernos locales, en donde demuestras que con pocos recursos puedes mejorarle la vida a miles de personas, ¿no? Y eso empieza a generar un impacto en todo el país, e incluso trasciende fuera de la frontera, y por lo tanto el partido empieza a recuperar su valor histórico. Y además, vuelvo a decirte, se empiezan a caer las tesis del pensamiento único, se empiezan a caer las tesis de la hegemonía neoliberal, y ahí se empiezan a revalorizar las tesis históricas de este conglomerado de personas, independiente de que todavía permanece este temor a los rótulos, de que todavía permanece los efectos colaterales de la campaña anticomunista, ¿no? Y de toda esta campaña de odiosidad, en donde incluso el Partido Comunista nunca ha gobernado solo Chile, nunca ha participado en una dictadura, nunca ha dado un golpe de Estado, nunca ha sido protagonista de violación a los derechos humanos en Chile, y sin embargo somos los culpables de todos los males, ¿no? Entonces se da un tema medio, al menos, un tanto irreal, ¿no? Un tanto contradictorio, y la gente empieza a darse cuenta de aquello, y eso nos permite, desde la pequeña proporción de votantes que tenemos hoy día, empezar a marcar la política y empezar a influir e incidir en la política, de tal manera que esperamos en los próximos eventos electorales dar un salto bastante importante. Hubo otro resultado sorpresivo, y se trata del Partido Comunista, que logró triunfar en Recoleta. Su candidato Daniel Jadue obtuvo el 41,98% de los votos. En su discurso, Jadue agradeció a sus electores y dijo estar feliz por haber sacado a la derecha de la zona norte de Santiago, lo que a su juicio era el resultado más importante de la jornada. Este es un triunfo de todos los pueblos que hoy día claman en el mundo por más justicia, por libertad, por igualdad y por más justicia social y equidad. Vos sos alcalde hace ya 2 mandatos en Recoleta. Para quien quizás no conoce tu trayectoria, ¿cómo fue ese proceso de llegar al gobierno local, de gestionar un pequeño municipio sin perder esa perspectiva transformadora? ¿Qué medidas se tomaron que permitieron trascendencia a nivel nacional? Pero parte de un objetivo macro, que los gobiernos locales solo deben estar a disposición de poder abaratar, simplificar y facilitar la vida de las personas, y que deben intervenir el mercado para poder generar, ¿no?, un término en una continuidad de abusos que venía viviendo la gente. Entonces, habida cuenta de que tenemos un sistema neoliberal que le impide a cualquier parte del Estado incurrir en actos de comercio, tuvimos que diseñar una fórmula que nos permitiera meternos a la competencia del mercado sin incurrir en actos de comercio, lo que es bastante complejo, ¿no? Y el tema fue que empezamos a diseñar un conjunto de servicios populares
y de negocios populares que no tienen lucro, en donde el municipio paga los costos operacionales y se compra a un valor y se vende el producto, el bien o el servicio al mismo valor que se compra, y por lo tanto, al no tener fijación de precio, no tener utilidad, no queda definido como acto de comercio. Eso significó que en Recoleta aparecieran primero las farmacias populares, las ópticas populares, las librerías populares, las disquerías populares, que aparecieran la escuela abierta y la inmobiliaria popular, arriendo a precio justo, viviendas municipales que se arriendan no más del 20% del ingreso familiar, del núcleo familiar, en un contexto en donde habitualmente los arriendos te pueden concentrar hasta el 70 o el 80% del ingreso familiar, ¿no? Entonces todo esto fue golpeando fuertemente la estructura del país y llevándonos a trascender primero las fronteras de la comuna. Y empezaron, por ejemplo, las farmacias populares se copiaron en casi 200 de las 345 comunas de Chile. Piensa tú que antes de las farmacias populares habían 60 comunas que no tenían ninguna farmacia. Y antes de la óptica popular habían 213 comunas de las 345 que no tenían ninguna óptica en su territorio. Antes de la librería popular, que así funciona el mercado, ¿no? Habían 297 comunas del territorio, más del 80% del territorio nacional, en donde no había ninguna librería. Entonces, esto termina impactando al país completo, y el país completo empieza a soñar que este es el país que soñamos, ¿no? Un país donde se da la ciudad ideal, la ciudad de los 15 minutos, la ciudad justa y sustentable, en donde las personas pueden resolver la mayor parte de sus necesidades vitales a distancia no mayor de 15 minutos de caminata. Se empieza a dar esta estructuración de que se empieza a imponer el precio justo como una política de Estado. Y eso es muy notable en un contexto en donde el mercado era omnipresente y omnipotente en nuestro país. Ciertamente he cometido errores y he ofendido a mucha gente durante mi trabajo. Y lamento que eso haya ocurrido y me arrepiento que eso haya ocurrido. Y pienso especialmente en los alcaldes y las alcaldesas. ¿Por qué? Porque evidentemente desde el primer momento ellos y ellas quisieron hacer lo mejor por sus representados. Y pienso en la alcaldesa Katy Barriga, a quien yo traté duramente en un momento. Pienso muy particularmente en el alcalde Carter, en el alcalde Codina, que fueron personas muy activas, muy vehementes también en sus planteamientos, y aprovecho entonces de terminar estas palabras pidiendo sinceras disculpas por aquellos malos ratos a esas personas. Partiendo de toda esta experiencia, de este recorrido, ¿cómo fue afrontar la pandemia del coronavirus desde un gobierno local y con un gobierno nacional que tiene sus propias formas de manejarse y una agenda de salud pública totalmente distinta a la de Recoleta? Bueno, fue bastante complejo porque además dentro de la estrategia de este gobierno, en la primera parte del enfrentamiento a la pandemia, dejó afuera a los gobiernos locales. No los consideró, entonces dejó afuera a toda la red de salud primaria, negándole la información, pero más encima no queriendo colaborar con ellos. Y esa fue la etapa más dura, porque además fuimos fuertemente discriminados por el gobierno central con respecto a las medidas que se iban tomando. Hay comunas, por ejemplo, ricas que entraron en cuarentena cuando tenían 150 casos cada 100.000 habitantes, y a nosotros, o sea, 56 casos cada 100.000 habitantes, y a nosotros se nos esperó hasta que tuviéramos más de 350 casos cada 100.000 habitantes para protegernos con la cuarentena. Esto fue un proceso bastante duro y nosotros simultáneamente empezamos a desarrollar estrategias con medicamentos y con tratamientos alternativos que el gobierno, que estaba preocupado más de defender los intereses corporativos que de la salud de las personas, no estaba disponible a traer, ¿no? Entonces empezamos a desarrollar una política absolutamente alternativa que dio buenos resultados a partir de cuando la pudimos implementar, que son, uno podría decir, después del 5.º mes. Y ahí también el gobierno tuvo que entender y asumir que su política fue un fracaso total, y empezar a considerar a los gobiernos locales y a la salud primaria, y esto nos permitió de una u otra manera, a lo menos en nuestra comuna, tomar
el control de la pandemia y empezar a manejarla nosotros, ¿no? Y eso ha mejorado mucho los números en el último tiempo, a pesar de que la estrategia del gobierno sigue siendo completamente errática y se ha centrado solo en esta visión hospitalocéntrica y además en tratar de traer las vacunas. Yo creo que el tema partía mucho antes de que se intentaran traer las vacunas, porque finalmente las vacunas empiezan a llegar un año después del surgimiento de la crisis. O sea, hubo un año en donde no tuviste ninguna estrategia, ¿no? Te vuelvo a traer al escenario político de este año. Recientemente, tanto el Partido Comunista como el Frente Amplio, espacios que durante algún tiempo se vieron con cierto recelo, llegaron a un acuerdo electoral para los comicios de abril. Si no me equivoco, me corregirás cualquier cosa. Mi pregunta apunta si consideras que esta alianza reciente tiene posibilidades de trascender este momento electoral más allá y convertirse en una opción de poder real dentro de Chile a partir de todo el proceso que venimos analizando desde el comienzo de esta entrevista. Mira, eso está en discusión. Yo creo que ha ido avanzando la posibilidad de que ese acuerdo trascienda, ¿no? Pero hay que reconocer que dentro del Frente Amplio hay sectores que se sienten más cercanos a la socialdemocracia neoliberal que a un proyecto de transformaciones más profundo. A veces uno hace asociaciones que son, entre comillas, poco fundamentadas, ¿no? Del Frente Amplio, cuando parte el Frente Amplio, parte siendo una fuerza antineoliberal muy marcada y se declara en contra de las dos fuerzas, principalmente la socialdemocracia neoliberal y la derecha, que habían gobernado durante 30 años, pero una parte del Frente Amplio empieza a acercarse mucho más a las posiciones que antes efectivamente atacaban, y esto empieza a generar un conflicto interno dentro del Frente Amplio. El Frente Amplio además basa su principal capacidad de gestión o su principal accionar político en una excesiva parlamentarización que tiene sus costos, porque llegan a jugar a la superestructura política y se olvidan de una u otra manera de los territorios. De hecho, hay liderazgos tremendamente potentes del Frente Amplio que en 8 años de Congreso no logran establecer un trabajo territorial que hoy día les permita mirar el futuro con tranquilidad en términos electorales. Y eso son ruidos que se meten en la conversación y que dificultan, ¿no? Toda conversación estratégica, porque por supuesto hay intereses personales que median esta posibilidad. No obstante aquello, creo que ya se ha ido asentando en lo que queda del Frente Amplio, porque el Frente Amplio ya no es el Frente Amplio. Partieron 11 partidos, hoy día quedan 4, de los 4, más de algunos se ha ido la mitad de la gente hacia la socialdemocracia neoliberal que antes criticaban. Entonces, lo que va quedando ya ha ido viviendo una depuración y se empieza a acercar más a la posibilidad de conformar una alternativa antineoliberal que le entregue una alternativa a Chile, ¿no? Hoy día nosotros tenemos una alianza que es con gente que no es de izquierda, pero que sí se define antineoliberal, que son el Frente Regionalista Verde Social, que son más bien de centro, pero que son claramente antineoliberales, y con otras fuerzas de izquierda que se han ido sumando en lo que se llama Chile Digno y Soberano, y vamos a continuar haciendo todos los esfuerzos para poder entablar una alianza con el Frente Amplio, pero hay sectores del Frente Amplio que todavía piensan que para cuidar su marca tienen que llegar a la primera vuelta de la elección presidencial con candidato propio. Eso no es muy consistente. Esperamos que esa discusión se siga desarrollando y avance, y nosotros vamos a seguir trabajando por la unidad de la izquierda, que creemos que es fundamental para poder ofrecerle a Chile una alternativa antineoliberal. El neoliberalismo que ha triunfado recientemente en algunos países de América Latina está repitiendo las viejas recetas que hace 20 años fracasaron y llevaron a esos países al desastre económico y al desastre social. No hay inventiva, no hay creatividad, no hay esperanza. Es simplemente una vieja repetición mal adobada encima, mal formulada, de viejas actitudes, de viejas decisiones que ya fracasaron en el continente años atrás.
Vos mencionabas antes que Chile en algún momento estuvo desfasado respecto a la realidad del resto de América Latina, ¿no? Al avance de ciertos gobiernos progresistas, de izquierda. En los últimos años, América Latina ha vivido una especie de ofensiva conservadora, donde han triunfado gobiernos de derecha en varios países e incluso golpes de Estado, como fue el caso de Bolivia, pero más recientemente parece haber un escenario más de disputa, ¿no? Han triunfado partidos o frentes políticos progresistas en México, en Argentina, se recuperó la democracia en Bolivia. ¿Cómo ves el escenario latinoamericano, independientemente de los deseos o lo que uno quisiera que suceda? ¿Cómo ves el escenario latinoamericano para los próximos años y qué desafíos tiene la izquierda a nivel más continental, con sus variantes, sus diferencias, para afrontar esta situación? Voy a partir diciendo que cuando gana Macri y cuando gana Bolsonaro, mucha gente en América Latina empieza a hablar de un reflujo neoliberal, ¿no? Y que se había acabado el tiempo de las izquierdas latinoamericanas. Yo nunca compré ese discurso, nunca lo compartí, porque tengo una convicción íntima. El programa neoliberal es incompatible con la democracia. El programa neoliberal busca defender la tasa de ganancia de las empresas precarizando la vida de las personas. Ellos están empeñados en subir los costos de los insumos básicos, en bajar el valor del trabajo, en reemplazar el trabajo humano, tanto manual como intelectual, por los robots y la inteligencia artificial. Están preocupados de hacer obsolescencia programada para que tengamos la obligación de seguir comprando elementos que cada 2 años se te echan a perder. Están preocupados de traspasar al consumidor una parte final del proceso productivo de tal manera que el consumidor trabaje gratis para la empresa, ¿no? Ahora tenemos consumidores que están acostumbrados a armar los muebles en la casa, a ver el cine en casa, a echarse la benzina ellos mismos, a cobrarse en el súper, y por lo tanto empezamos todos a trabajar solo con el afán de defender la tasa de utilidad de la empresa. Entonces, estoy convencido que el programa neoliberal, que además quiere pagar menos impuestos, de tal manera de limitar la capacidad del Estado de devolver a la gente lo que se le paga de menos todos los meses, porque el capital hace riqueza pagando a los trabajadores menos de lo que vale su trabajo. Entonces, parto de esa convicción. ¿A qué me lleva esto? A que cualquier retroceso de las izquierdas, primero, es responsabilidad propia, y segundo, puede de una u otra manera significar un resurgimiento muy temporal y acotado de alternativas de derecha, ¿no? Pero estas alternativas duran lo que duró Macri, 1 año y medio, duran lo que duró Bolsonaro, ¿no? Dura lo que duró el golpe en Bolivia, porque vuelta a la realidad, ¿no? Empiezan a implementar el programa neoliberal y se encuentran con que la gente no lo tolera. Y por lo tanto, insisto, el neoliberalismo, el programa neoliberal, es incompatible con la democracia. Vamos a la segunda parte de la pregunta. ¿Cuáles son los desafíos de la izquierda entonces? Primero, lograr la unidad. Y aquí hay que entender una cosa. Es sumamente presuntuoso, ¿no? Es sumamente arrogante pensar desde la izquierda que 40 años viviendo bajo la égida del neoliberalismo no nos permeó valóricamente. Y por lo tanto tenemos que ser capaces de empezar a confiar más en los compañeros y desconfiar más de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay mucho proyecto personal, hay mucho caudillismo, ¿no? Y eso deriva en fraccionalismo innecesario de la izquierda. Y por lo tanto el primer desafío es volver a poner el interés colectivo por sobre el individual y lograr la unidad de la izquierda. Y en esta unidad de la izquierda ser capaces de atender las 4 autocríticas o 5 autocríticas más grandes que uno le puede hacer a los proyectos de izquierda. Primero, no lograron cambiar la base productiva de los países en donde estuvieron, o en casi todos, y terminaron solo redistribuyendo la riqueza de la misma base productiva de manera más justa. La renta del petróleo en Brasil, la renta del petróleo en Venezuela, ¿no? Y otras, pero con ejemplos muy similares.
Pero cuando uno se pregunta, ¿para qué ocuparon el ciclo de oro los commodities en términos de transformar la base productiva en una base productiva distinta al capitalismo? Creo que ahí nos quedamos todos cortos. Quizás con la única excepción que avanza a medio caminar es Bolivia, ¿no? Y algo muy poco también Ecuador. Pero en los otros proyectos efectivamente hay una deuda ahí muy importante. Lo segundo es que son proyectos tremendamente caudillistas y que se basan en personalidades muy fuertes, que terminan agotando el proceso, ¿no? Y que finalmente termina traicionando los valores y principios del intelectual colectivo, ¿no? Y eso lo hemos visto. Vimos lo que pasó con el comandante Chávez, vimos lo que pasa con Correa, vimos lo que pasa con Lula, vimos lo que pasa con Evo, ¿no? Y finalmente creo que esto nos termina dañando mucho porque le quitamos poder al intelectual colectivo, le quitamos proyección al colectivo, ¿no? Y eso me parece que es algo que la izquierda tiene que tratar. Estos no pueden ser proyectos basados en personas, tienen que ser proyectos basados en colectivos fuertes y en colectivos y en organización cada vez mayor de la sociedad. Lo tercero es que, no conscientes de lo que empezaba a hacer la derecha, que ya no hace golpes directos, sino que ocupa estrategias judiciales, fuimos tremendamente laxos en el tema de la corrupción, sin llegar a entender que nuestros enemigos son capaces de construir casos, ¿no? A través del lawfare, a través de la judicialización de la política, para destruir personas. Y que eso indica que nosotros tenemos que ser 100 veces más recelosos de los temas de corrupción, porque además hay un tema central. La derecha latinoamericana no tiene ningún problema por votar por corruptos, es parte de su ADN. La derecha lleva corruptos al poder, lleva en Chile ladrones de banco, lleva gente con conflictos de interés, lleva gente como Bolsonaro, lleva gente como Macri, ¿no? Como la familia entera de Macri. Para ellos no es un problema la corrupción, es parte de su ADN, porque el sistema es corrupto. Pero el votante de izquierda es absolutamente intolerante a la corrupción. Y ahí tenemos que entender que esa tiene que ser una línea infranqueable. Y seguido de esto, creo que tenemos una deuda con la innovación, con el rol de la ciencia y la tecnología, ¿no? Y con la eficiencia y la eficacia del uso de los recursos públicos. Creo que estos 5 temas son centrales para el desafío de la izquierda. Porque finalmente, si no somos capaces de que los proyectos de izquierda sean más eficientes, más eficaces, más innovadores, más colectivos, ¿no? Y más transformadores en términos de la base productiva, ¿qué derecho tenemos allá en la sociedad? Imagino que estás muy ocupado últimamente, pero me gustaría que, si querés, si podés, recomendaras algún libro o alguna película que haya sido de tu interés, que te haya gustado por algo en particular, pero bueno, para que quienes escuchen luego este podcast puedan ir a buscar. En términos de libros, me gustaría recomendar a Amin Maalouf, un filósofo libanés que escribe un libro que para mí es fundamental hoy día, que es el Identidades Asesinas, ¿no? Que son aquellas identidades que afirman su existencia negando la de los demás, y que tienen mucho que ver con la discusión acerca de la tolerancia y la diversidad hoy día, de empezar a entender la diversidad como fuente fundamental de riqueza. Y eso nos lleva a dar por superados tanto el paradigma de la tolerancia como el paradigma del respeto, y nos induce a un paradigma nuevo que es la valoración de la diferencia como fuente fundamental de riqueza. Yo creo que eso es una gran lectura. Y en términos de película, el otro día mi hija me hizo ver una serie, Black Mirror, que debe estar de moda hoy día, y me hizo ver un capítulo que era El tiempo de Waldo, puede ser, que es un personaje de televisión animado que pone la crítica a toda la política, ¿no? Esto que está tan de moda, y que yo creo que es un capítulo tremendamente útil para verlo hoy día en esta campaña de la dominación por desprestigiar la política en términos generales
por enlodarnos a todos, ¿no? Sencillamente para que se imponga por la vía de los hechos el anarcocapitalismo que es el que profesan hoy día, ¿no? Nadie conduce, nadie gobierna, nadie controla, nadie regula y el capital sigue haciendo lo que quiera porque no hay oposición. Este podcast es posible gracias a la producción de María Clara Albizu, la edición de Fernando Sete, el arte de Santiago y Tomás Salinas y la conducción de quien les habla, Santiago Mayor. Hasta la próxima.